Me llamo Clara y tengo 33 años. Cuando miro hacia atrás, siento que mi vida se resume en una sola palabra: lucha. Lucho desde que era niña, cuando me tocó ayudar a mi madre a criar a mis hermanos. Lucho desde que me convertí en madre soltera, demasiado joven, sin un plan claro y con más preguntas que certezas. Y lucho hoy, cada mañana, para levantarme de la cama y sonreírle a mi hijo como si el mundo no se nos viniera encima. Daniel tiene 9 años. Es la razón por la que sigo adelante, incluso cuando siento que ya no puedo más. Es curioso, inteligente, con una risa contagiosa que ilumina cualquier rincón de la casa. Esa misma risa me recuerda cada día porque no puedo rendirme, aunque a veces me falten las fuerzas. Mi vida es simple: un departamento pequeño en las afueras, muebles viejos pero limpios, una cocina que siempre huele a café o a pan tostado, y un par de plantas en la ventana que insisto en mantener vivas aunque siempre se me sequen. Trabajo en un café del centro, donde sirvo mesas y aprendo a fingir sonrisas incluso cuando los pies me duelen y el cansancio me muerde la espalda. No es una vida perfecta, pero hasta hace poco era suficiente. Con lo poco que ganaba, lograba cubrir la renta, las cuentas básicas y la comida. No sobraba nada, pero tampoco faltaba lo indispensable. Daniel no tenía lujos, pero tenía amor, y yo estaba convencida de que eso bastaba para que creciera feliz. A veces, en las noches, cuando él ya duerme, me siento en la mesa de la cocina y repaso mis números. Anoto cada gasto en una libreta azul que se ha vuelto mi compañera inseparable. Cada página está llena de cifras tachadas, cuentas ajustadas, promesas que me hago a mí misma de que el próximo mes será mejor. A veces lo es, a veces no, pero siempre encuentro la manera de estirar lo poco que entra. Mis amigas dicen que soy fuerte, que admiro como nunca me rindo. Yo sonrío cuando lo dicen, pero en el fondo sé que la fortaleza no es un don, sino una necesidad. Cuando tienes un hijo que depende de ti, no puedes darte el lujo de rendirte. La fuerza no es una elección, es la única opción. De vez en cuando me pregunto cómo habría sido mi vida si hubiera tomado decisiones distintas. Si no hubiera quedado embarazada tan joven, si hubiera seguido estudiando, si hubiera tenido una pareja que realmente quisiera estar a mi lado. Pero esas preguntas solo duelen. La vida no se construye con si hubiera. La vida es lo que es, y la mía es Daniel. Él no sabe todo lo que sacrifico para que no le falte nada. No sabe de las noches en las que me acuesto sin cenar porque la comida no alcanza para los dos. No sabe de las cuentas que escondo en el cajón de la mesa para que no vea mis lágrimas de frustración. No sabe de mis miedos, de mis pesadillas, de la soledad que me oprime cuando apago la luz y no hay nadie al otro lado de la cama. Pero tampoco quiero que lo sepa. Él merece crecer con la inocencia intacta, con la confianza de que el mundo es un lugar seguro y que su madre puede con todo. A veces me aterra pensar en el día en que descubra que no soy invencible, que soy tan vulnerable como cualquiera. De momento, no piensa en nada de eso. Corre por la casa con su pelota, me pide que le ayude con las tareas, me da abrazos inesperados que borran, aunque sea por un instante, todas mis preocupaciones. Y yo me aferro a esos momentos como si fueran anclas que me impiden hundirme del todo. Ese era mi mundo antes de que todo empezara a cambiar. Un trabajo sencillo, una rutina agotadora pero soportable, un hijo lleno de vida y una madre que hacía malabares para mantener el equilibrio. No era perfecto, pero era nuestro. Lo que no sabía entonces era que la tormenta estaba más cerca de lo que imaginaba. Que la seguridad frágil que había construido se quebraría de golpe. Y que, en mi desesperación por salvarnos, tendría que entrar en un mundo que jamás pensé pisar. Un mundo donde mi voz, mis gestos y mi sonrisa se convertirían en mercancía. Un mundo en el que me bautizarían con otro nombre, y donde yo aprendería que hasta en la vergüenza puede haber supervivencia. Dicen que la vida cambia en un segundo, que basta una llamada inesperada o una carta en el buzón para que el mundo que creía seguro se derrumbe. Para mí, ese segundo llegó un martes cualquiera, mientras servía cafés y recogía platos en el trabajo. El gerente me llamó a su oficina. Tenía esa sonrisa incómoda que uno reconoce al instante, esa que intenta suavizar un golpe que ya no tiene remedio. Me habló de recortes, de... No es tu culpa, es la situación económica. Te agradecemos tu dedicación, Clara, pero ya no podemos sostener tantas nóminas.
Sentí que las palabras me caían encima como ladrillos. Me quedé en silencio, con las manos apretadas sobre el delantal, como si al aferrarme a la tela pudiera evitar que mi mundo se deshiciera. No lloré frente a él. Ni siquiera supliqué. Solo asentí, recogí mis cosas y salí de allí con la dignidad que pude rescatar entre los escombros de mi orgullo. Pero en cuanto cerré la puerta del café, me temblaron las piernas. Respiré hondo, 1, 2, 3 veces, y me repetí que estaría bien. Tenía que estarlo. Daniel me esperaba en casa, y no podía mostrarle mi derrota. Ese mes había pagado la renta con lo justo. La nevera estaba medio vacía y el uniforme de Daniel empezaba a quedarle pequeño. No había margen para lujos ni para imprevistos. Perder el trabajo no estaba en mis cálculos. Nunca lo estuvo. Esa noche, cuando Daniel se durmió, saqué mi libreta azul y me enfrenté a las cifras. Lo que quedaba de mis ahorros apenas alcanzaba para un par de semanas de comida y las cuentas básicas. Después, nada. El silencio de la cocina se volvió insoportable. Escuchaba el tic-tac del reloj como un recordatorio cruel de que el tiempo se me escapaba entre los dedos. Los días siguientes fueron una carrera frenética. Llené formularios, dejé currículums en tiendas, en oficinas, en cualquier lugar que colgara un cartel de se busca personal. Me levantaba con la esperanza de una llamada, y me acostaba con el teléfono en la mesita de noche, rogando que al día siguiente sonara. Pero el silencio persistía. Mientras tanto, las cuentas crecían. El recibo de la luz llegó más alto de lo habitual. El gas también. El casero me recordó que la renta debía pagarse en 2 semanas. Yo asentía, le sonreía, le decía que sí, que no se preocupara, que todo estaba bajo control. Y en cuanto cerraba la puerta, me abrazaba a mí misma para no desmoronarme. El peor momento fue cuando Daniel me pidió unos zapatos nuevos para la escuela. Los suyos estaban gastados, con la suela casi desprendiéndose. Me los mostró con una mezcla de vergüenza y esperanza. Yo lo abracé, le prometí que pronto tendría unos nuevos, y luego corrí al baño para llorar en silencio. Porque sabía que, en ese momento, no podía cumplir esa promesa. Cada día sin trabajo se sentía como una cuerda que se apretaba más alrededor de mi cuello. Dormía poco, comía menos. Vivía con una sonrisa fingida frente a mi hijo y con lágrimas escondidas en la almohada. La desesperación se convirtió en mi sombra, siguiéndome a todas partes, recordándome que pronto no tendría cómo darle de comer, ni cómo mantener un techo sobre nuestras cabezas. Hasta que una noche, mientras revisaba los anuncios de empleo en Internet, apareció un mensaje inesperado en mi pantalla. Era de una vieja conocida, una compañera de secundaria con la que casi no hablaba desde hacía años. Había visto una de mis publicaciones en redes donde pedía recomendaciones de trabajo y me escribió al privado. Clara, no sé si esto te interese. No es un trabajo convencional, pero puede sacarte de apuros rápido. Yo lo hago desde hace un tiempo y me ha funcionado. Me adjuntó un enlace. Dudé antes de abrirlo. Sentí un nudo en el estómago, como si ya supiera que estaba a punto de cruzar una línea peligrosa. El enlace me llevó a una página de compañía virtual. Un sitio donde mujeres, y hombres también, ofrecían su tiempo, su voz, su sonrisa, a cambio de dinero. Algunas encendían cámaras, otras solo chateaban. El nombre era suave, casi inofensivo, novias virtuales. Me quedé mirando la pantalla, paralizada. Cerré la ventana de inmediato, como si me hubieran descubierto en algo prohibido. Pero la idea se quedó ahí, rondando en mi cabeza como una tentación y un veneno al mismo tiempo. Esa noche no dormí. Entre el miedo, la vergüenza y la desesperación, me preguntaba hasta dónde estaría dispuesta a llegar para salvar a Daniel y a mí de la tormenta que ya nos estaba alcanzando. Durante los días siguientes no pude sacarme esa idea de la cabeza. Trataba de concentrarme en buscar trabajo, en enviar currículums, en revisar páginas de empleo, pero tarde o temprano la palabra volvía a aparecer en mi mente como un eco insistente: novia virtual. Al principio me reía sola, como si fuera un mal chiste. Yo jamás haría algo así, me repetía, con una mezcla de orgullo y rechazo. Pero después, cuando miraba la nevera casi vacía o veía a Daniel comer el último trozo de pan, la risa desaparecía y me quedaba en silencio, atrapada en mis propios pensamientos. Una noche, decidí volver a escribirle a esa conocida.
Su nombre era Verónica. Nunca fuimos amigas íntimas, pero recordaba que en la escuela siempre fue atrevida, directa, de esas chicas que no temían decir lo que pensaban. Le pregunté, con cuidado, qué significaba realmente ese trabajo. Ella respondió rápido, como si estuviera acostumbrada a dar esa explicación. Me dijo que se trataba de ofrecer compañía en línea, de hablar con hombres que se sentían solos, que buscaban cariño, atención. A veces querían una conversación, otras veces halagos, y en ocasiones, sí, algo más íntimo, pero no era obligatorio mostrar nada que una no quisiera. Lo llaman novia virtual porque se trata de eso, de fingir ser la pareja que ellos necesitan por un rato. Te pagan por tu tiempo, por tu atención. Tú decides tus límites. Escuché ese mensaje una y otra vez. Por un lado, sonaba menos terrible de lo que había imaginado. Por otro, me invadía la vergüenza. ¿Cómo iba a mirarme al espejo sabiendo que estaba fingiendo amor, cariño, coquetería, a cambio de dinero? Verónica pareció adivinar mis dudas, porque enseguida me mandó otro mensaje de voz. Mira, Clara, yo sé que no es lo que soñábamos de niñas, pero la vida no siempre nos da opciones bonitas. Yo pago el alquiler con esto. Mantengo a mi hijo en la escuela. No es perfecto, pero funciona. Y créeme, no estás vendiendo tu cuerpo, estás vendiendo tu tiempo. Nada más. Me quedé en silencio frente a la pantalla. Quise convencerme de que tenía razón. Después de todo, ¿acaso no hacía lo mismo en el café? Pasaba horas de pie, sonriendo a desconocidos, sirviendo sus mesas, soportando sus malas caras. La diferencia era que aquí me pagaban mejor por escuchar, por sonreír detrás de una pantalla. Esa noche abrí de nuevo la página. Navegué entre los perfiles de mujeres que ofrecían sus servicios, fotos cuidadas, nombres inventados, descripciones coquetas. Algunas escribían cosas simples como dulce y cariñosa, otras prometían compañía sin límites. No pude evitar sentir un escalofrío. Cerré la computadora, me serví un vaso de agua y me quedé mirando el reflejo de mi rostro cansado en la ventana de la cocina. ¿Podría yo hacer eso? ¿Podría sonreírle a un extraño a través de una cámara, fingir ser su novia por un rato, mientras mi hijo dormía en la habitación de al lado? La respuesta era obvia, no quería hacerlo. Pero la otra respuesta era más fuerte. ¿Qué opción tenía? Los días pasaban, y las llamadas de trabajo no llegaban. El casero dejó una nota bajo mi puerta, recordándome el vencimiento del alquiler. Daniel me pidió dinero para una excursión escolar, y yo tuve que inventar una excusa. La presión crecía, como una mano invisible apretando mi pecho. Una madrugada, incapaz de dormir, encendí la computadora y creé una cuenta. No puse mi nombre real. Escogí uno al azar, Isabella. Sonaba distante, elegante, como alguien que no era yo. Subí una foto borrosa, apenas mi silueta. Escribí una descripción breve. Amable, buena oyente, siempre dispuesta a acompañarte. Cuando terminé, cerré la computadora de golpe. Tenía las manos sudorosas, el corazón acelerado. Sentía que había cruzado un límite invisible. Quise convencerme de que no había hecho nada malo, que solo había llenado un formulario en una página web. Pero algo dentro de mí sabía que ese era el primer paso hacia un camino que cambiaría mi vida para siempre. Me acosté junto a Daniel, que dormía profundamente. Lo observé respirar, con el rostro sereno, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Le acaricié el cabello y me prometí, en silencio, que haría lo que fuera necesario para protegerlo. Aunque me costara a mí misma. El día que recibí mi primer mensaje como Isabella lo recuerdo con un nudo en el estómago. Fue una tarde gris, de esas en que el cielo parece aplastarte con su peso. Daniel estaba en la escuela, y yo, entre limpiar la cocina y revisar otra vez las páginas de empleo, abrí la computadora para distraerme. La notificación apareció en la pantalla. Hola Isabella. Vi tu perfil y me encantaría charlar un rato contigo. Estoy solo y necesito a alguien que me escuche. Me quedé mirándolo como si fuera una bomba a punto de explotar. Era un hombre llamado Carlos, según el nombre de usuario. Su foto era de baja calidad. Apenas se distinguía un rostro cansado, de mediana edad. Podría haber sido cualquiera. Un vecino, un cliente del café donde trabajaba,
un desconocido en la calle. No sabía qué responder. Me sudaban las manos. Cerré la ventana y caminé en círculos por la sala. No puedo hacerlo, no puedo, me repetía. Pero luego recordé el aviso del casero, el recibo de luz en la mesa, y la promesa de unos zapatos nuevos para Daniel. Respiré hondo, regresé a la computadora y tecleé. Hola, Carlos. Claro, cuéntame cómo estás. Era como si otra persona escribiera por mí. No era Clara, la madre soltera llena de deudas y miedo. Era Isabella, la mujer amable, dispuesta, sonriente. Carlos respondió enseguida. Me habló de su trabajo rutinario, de la soledad que sentía después de un divorcio reciente. No pidió nada más. Solo quería hablar, desahogarse. Lo escuché, o mejor dicho, lo leí, durante casi una hora. Respondía con frases sencillas, pero siempre dulces, como si realmente me importara. Entiendo cómo te sientes, debe ser difícil, yo también a veces me siento sola. Cuando terminó, me agradeció. Y luego llegó el aviso. Me había enviado un pago por mi tiempo. No era mucho, pero era más de lo que hubiera ganado sirviendo cafés todo un día. Me quedé mirando la pantalla, sin saber si reír o llorar. ¿Acaso había hecho algo malo? Solo había escuchado a un hombre triste. No me había quitado la ropa, no había dicho nada indebido. Y sin embargo, me sentía sucia, como si hubiera traicionado algo sagrado dentro de mí. Esa noche, mientras preparaba la cena, Daniel me contó emocionado lo que habían hecho en la escuela. Yo lo miraba y asentía, fingiendo estar tranquila, mientras por dentro una voz me repetía, ya cruzaste la línea, Clara, ya no hay vuelta atrás. Los días siguientes llegaron más mensajes. Algunos, como Carlos, buscaban compañía y conversación. Otros eran más directos, con intenciones que me incomodaban. A esos los bloqueaba. Descubrí pronto que en este mundo virtual había de todo. Hombres solos, desesperados, curiosos, groseros. Tenía que aprender a moverme con cuidado, a trazar mis propios límites. La primera vez que alguien me pidió encender la cámara, sentí pánico. Estuve a punto de rechazarlo. Pero el dinero que ofrecía era tentador, y la nevera seguía vacía. Así que accedí, con la condición de que solo sería una charla normal. Me arreglé lo más que pude, me puse un suéter discreto, encendí la cámara y vi mi rostro aparecer en la pantalla. Él sonrió al otro lado, un hombre joven, nervioso. No me pidió nada extraño. Solo quería verme, hablar, reír un poco. Y yo lo hice. Fingí confianza, fingí alegría. Cuando colgué, recibí otro pago. Apagué la computadora y me quedé en silencio. La habitación se sentía distinta, como si las paredes supieran lo que acababa de ocurrir. Me miré en el espejo del pasillo. Vi a una mujer cansada, con los ojos brillando de culpa y miedo. Pero también vi a una madre que, por primera vez en semanas, tenía dinero para comprar comida sin contar las monedas. Esa noche dormí poco. Me debatía entre la vergüenza y el alivio. Entre la certeza de haber traicionado mis valores y la tranquilidad de saber que Daniel desayunaría bien al día siguiente. Al final, me convencí con una sola frase, lo hago por él. Era la única manera de calmar el peso en mi pecho, de justificar esa nueva vida que había comenzado casi sin darme cuenta. Pronto descubrí que ser Isabella no era un simple escape, sino una segunda vida que debía aprender a manejar con cuidado. De día era Clara, la madre que preparaba el desayuno, que corría detrás de Daniel para que no llegara tarde a la escuela, que sonreía a los vecinos aunque por dentro sintiera miedo de que alguien descubriera la verdad. De noche, cuando mi hijo dormía, me transformaba en Isabella, la mujer detrás de la pantalla, la que escuchaba confesiones, reía con desconocidos y trataba de mantener siempre la voz suave y tranquila, aunque por dentro quisiera llorar. Era un equilibrio frágil, como caminar sobre una cuerda floja. Bastaba un descuido, un ruido en el pasillo, una palabra mal dicha, para que todo se derrumbara. A veces, mientras charlaba con un cliente, escuchaba el murmullo de Daniel girándose en la cama y mi corazón se detenía. Apagaba la cámara de inmediato y me quedaba en silencio, conteniendo la respiración, hasta que lo oía volver a dormirse. Después regresaba a la pantalla fingiendo que nada había pasado, como si pudiera compartimentar mi vida en cajitas que nunca se mezclaban. La rutina se instaló rápido.
Durante las mañanas buscaba trabajos normales, seguía enviando currículums, asistía a entrevistas donde me repetían frases amables que escondían la misma negativa: le avisaremos. Por las tardes ayudaba a Daniel con sus tareas, cocinaba, lavaba ropa. Y cuando el reloj marcaba las 10, encendía la computadora, ajustaba la cámara y me convertía en Isabella. Lo peor no era el miedo de ser descubierta. Lo peor era la culpa que me acompañaba en cada momento. Al darle un beso de buenas noches a Daniel, me preguntaba si él algún día entendería. ¿Qué pensaría si supiera que su madre inventaba una vida falsa para hablar con hombres desconocidos? Cada risa que fingía frente a la pantalla me recordaba que estaba mintiendo. Y sin embargo, cuando veía la despensa llena de comida o podía pagar la excursión escolar, me convencía de que todo valía la pena. Empecé a tener clientes regulares. Carlos, el hombre divorciado, seguía escribiéndome cada semana. A veces solo para desahogarse sobre su soledad, otras para hablar de su hija adolescente y cuánto la extrañaba. Con él me sentía menos culpable, porque no había morbo en la conversación. Era simplemente compañía. Otros eran más exigentes. Querían más tiempo, más atención, más ilusión de amor. Algunos intentaban traspasar mis límites, pero aprendí a decir no con firmeza. Había noches en que terminaba agotada, como si me hubieran exprimido el alma. Comencé a inventar excusas para justificar mis desvelos. Si Daniel me preguntaba por qué estaba tan cansada, decía que me quedaba hasta tarde buscando trabajo o haciendo cursos en línea. Él lo aceptaba, al menos por un tiempo, pero cada mentira pesaba más que la anterior. Había noches en que, al cerrar la computadora, me quedaba mirando la pantalla negra y me preguntaba quién era realmente. ¿Clara, la madre soltera luchando por sobrevivir? ¿O Isabella, la novia virtual que se reía con extraños? La respuesta nunca era clara. Y eso me asustaba. Recuerdo una tarde especialmente dura. Daniel me pidió que lo acompañara a jugar fútbol en el parque. Yo estaba tan cansada, con los ojos rojos de no dormir, que apenas podía mantenerme en pie. Le dije que no podía, que estaba enferma. Él bajó la cabeza y no insistió, pero vi en su mirada la decepción. Y en ese instante entendí el verdadero costo de mi doble vida. No era el dinero, no era la culpa, era el tiempo que le estaba robando a mi hijo. Esa noche, mientras lo veía dormir, me prometí que encontraría una salida. Que esto sería solo temporal, un puente para llegar a algo mejor. Pero en el fondo de mi corazón sabía que estaba atrapada. Porque cuanto más ganaba como Isabella, menos veía posible regresar a la Clara que fui alguna vez. El cansancio empezó a colarse en mi vida como una sombra que se estiraba más y más. Ya no era solo cuestión de dormir poco. Era sentir que mi cuerpo ya no me pertenecía. Me dolían los ojos, tenía la piel pálida, y cualquier cosa me irritaba. Daniel lo notó antes que nadie. Una mañana, mientras intentaba prepararle el desayuno, me miró con esos ojos grandes y serios que a veces parecían ver más de lo que yo quería mostrar. Mamá, ¿por qué siempre estás cansada? Me quedé inmóvil, con la cuchara en el aire. Tragué saliva y respondí con la excusa de siempre. Es que me quedo despierta buscando trabajo, cariño. Pero pronto todo va a mejorar, te lo prometo. Él me observó un instante más y luego asintió. No insistió. Pero esa semilla de duda quedó plantada. Los secretos pesan, incluso cuando nadie los nombra. Y yo lo llevaba a cuestas como si fuera una mochila llena de piedras. Cada vez que Daniel me abrazaba, sentía que lo traicionaba. Cada vez que me reía con él en el parque, recordaba las risas falsas que soltaba frente a la pantalla. Una tarde, al recogerlo de la escuela, la maestra me detuvo. Clara, ¿podemos hablar un momento? Sentí un escalofrío. Siempre temía esas conversaciones inesperadas. Claro, respondí. La maestra me explicó que había notado a Daniel más distraído, con menos energía, que incluso un par de veces se había quedado dormido en clase. ¿Está todo bien en casa? Sonreí como pude, fingiendo tranquilidad. Sí, todo está bien. Solo ha sido una época difícil, pero pronto estaremos mejor. Ella me miró con compasión, como si pudiera ver detrás de mis palabras. Yo evité sus ojos y apreté la mano de mi hijo con fuerza. Esa noche, mientras lo ayudaba con las tareas, vi que se le cerraban los párpados.
Yo misma estaba a punto de quedarme dormida sobre el cuaderno. Fue entonces cuando pensé, ¿qué estoy haciendo? Me estaba desgastando por completo, y de paso arrastrando a Daniel en mi cansancio. Pero luego miré la nevera llena, los recibos pagados sobre la mesa, y el dilema me partió en dos. ¿De qué servía ser una madre descansada si no podía darle lo necesario? ¿De qué servía tener dinero si mi hijo estaba triste? La respuesta nunca era clara. Era como estar atrapada en un círculo. Trabajaba de noche para darle más, pero por eso estaba ausente de día. Lo cuidaba con sacrificio, pero ese mismo sacrificio lo alejaba de mí. Comencé a notar cambios en él. Ya no me contaba tantas cosas de la escuela. A veces me miraba en silencio, como esperando que yo le dijera algo que nunca llegaba. Otras, se ponía más rebelde. No quería hacer las tareas, respondía con mal humor. Y yo, agotada, perdía la paciencia. Una noche le grité por una tontería y lo vi romper en llanto. Tú ya no eres la misma, mamá. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. Tenía razón. No era la misma. Y aunque quería convencerme de que era por él, la verdad era que estaba cambiando de maneras que ni yo entendía. Para empeorar las cosas, el miedo empezó a acompañarme todo el tiempo. Cada vez que alguien llamaba a la puerta sin aviso, temía que fuera alguien que me había reconocido en línea. Cada vez que sonaba el teléfono, pensaba que mi secreto había salido a la luz. El precio del secreto no era solo el cansancio ni la culpa. Era la constante sensación de que mi mundo podía desmoronarse en cualquier momento. Y yo no sabía si tendría fuerzas para levantarlo otra vez. Cada noche, cuando la casa quedaba en silencio y el murmullo de la ciudad se apagaba poco a poco, yo me sentaba frente a la pantalla y me preparaba para escuchar. Era curioso. Muchos de los hombres que me buscaban no querían espectáculo ni seducción. Querían hablar. Querían desahogarse. Al principio me sorprendió. Pensaba que detrás de cada mensaje habría un deseo explícito, algo que me incomodaría y me haría apagar la computadora. Pero no. La mayoría de ellos solo necesitaba una voz, una mirada amable, alguien que fingiera estar ahí. Carlos, por ejemplo, se había convertido en un habitual. Me hablaba de su hija, de la soledad de su departamento, del miedo a envejecer solo. Había noches en que me contaba los mismos recuerdos una y otra vez, y yo lo escuchaba con paciencia, como si fueran historias nuevas. Otro cliente, que se hacía llamar Lobo Gris, me confesó que llevaba meses sin salir de casa después de perder a su madre. Me habló con tanta vulnerabilidad que, por un instante, olvidé que estaba detrás de un seudónimo y que me pagaba por mi tiempo. Escucharlo era como asomarme a un pozo de dolor que se parecía demasiado al mío. Y entonces entendí algo. Yo no era la única que vivía con máscaras. Ellos también lo hacían. La diferencia era que mi máscara me daba dinero para alimentar a Daniel, y la de ellos les daba un lugar para esconder la soledad. Sin embargo, escuchar tanto dolor ajeno empezó a afectarme. Había noches en que cerraba la computadora y me sentía cargada de emociones que no me pertenecían. Sus voces se mezclaban en mi cabeza, la del hombre divorciado que aún soñaba con su exesposa, la del joven que no se atrevía a aceptar su timidez, la del anciano que solo quería que alguien lo llamara por su nombre. A veces lloraba en silencio, sintiendo que me estaba convirtiendo en una especie de fantasma. Absorbía la tristeza de otros mientras trataba de esconder la mía. Hubo una noche en particular que no olvidaré. Un cliente nuevo, con un acento extraño, me pidió que lo escuchara aunque no tuviera mucho que pagar. Dudé un instante, pero acepté. Me contó que acababa de perder a su hijo en un accidente de tráfico. No sé cómo logré mantener la voz firme mientras lo consolaba. Sentí un dolor tan fuerte en el pecho que pensé que iba a desmoronarme frente a la cámara. Cuando colgué, me quedé mirando el techo, con lágrimas corriendo por mi rostro. Lo que había escuchado era el peor miedo de mi vida, perder a Daniel. Esa noche me metí en la cama junto a él, lo abracé con fuerza y no lo solté hasta que amaneció. Fue entonces cuando comprendí que, aunque esta vida me estaba desgastando, también me estaba mostrando algo que antes no veía. Todos cargamos con algo. Todos necesitamos a alguien que nos escuche. Y aunque yo fingía ser Isabella, en el fondo lo que hacía era dar un poco de humanidad a quienes estaban rotos. Pero esa reflexión no calmaba mi miedo ni borraba mi culpa. Porque, al final del día, yo seguía siendo Clara,
La madre soltera que debía ocultar un secreto demasiado grande. Y cada voz que escuchaba en la oscuridad era también un recordatorio de lo sola que me sentía yo misma. Una mañana cualquiera, mientras me cepillaba los dientes, levanté la vista hacia el espejo del baño y me asusté. No reconocí a la mujer que me miraba. Tenía ojeras profundas, la piel apagada, los labios resecos. No había brillo en sus ojos. Era yo, pero también era alguien más. Por un instante me pregunté, ¿soy Clara o Isabella? Esa pregunta empezó a perseguirme. Ya no me transformaba solo por las noches. A veces, en plena tarde, mientras cocinaba para Daniel, me sorprendía a mí misma ensayando sonrisas falsas, como las que usaba en las videollamadas. O respondía con dulzura exagerada a cualquier persona, como si siguiera en el papel. Era inquietante sentir que la máscara de Isabella se estaba pegando a mi piel. Daniel también notó algo. Una noche, mientras cenábamos, me dijo: Mamá, últimamente hablas raro, como si estuvieras actuando. Me quedé helada. No supe qué responder. Le sonreí y cambié de tema, pero dentro de mí la alarma ya estaba encendida. El espejo no solo me mostraba mi rostro cansado, me mostraba las grietas de mi identidad. Me estaba dividiendo en dos, y ambas versiones de mí empezaban a confundirse. Recuerdo un episodio que me marcó. Estaba en una videollamada con un cliente nuevo. Él me pedía que le contara cosas sobre mi vida, y yo inventaba detalles con soltura. Una infancia diferente, viajes que nunca hice, pasiones que jamás tuve. Me escuché hablar y, por un segundo, me creí mi propia historia. Como si la mentira fuera más real que mi verdad. Cuando cerré la computadora, sentí un vacío enorme. Me miré las manos y me pregunté, ¿quién soy realmente? Para intentar anclarme, empecé a escribir en un cuaderno. No un diario, sino frases sueltas, recuerdos de mi infancia, anécdotas con mi madre, los primeros pasos de Daniel. Era mi manera de recordarme que existía una Clara real, que no todo era ficción. Pero incluso esas palabras me dolían. Porque me hacían ver lo mucho que había cambiado, lo lejos que había llegado de aquella versión inocente de mí misma. El miedo a ser descubierta creció. A veces, cuando estaba en la calle, me parecía que alguien me reconocía. Sentía miradas fijas, escuchaba murmullos que quizá no existían. Una vez, en el supermercado, un hombre me observó demasiado tiempo y me temblaron las manos al pagar. ¿Y si me había visto en línea? ¿Y si todo se derrumbaba allí, frente a Daniel? El espejo roto era también eso. La imposibilidad de mantener intacta mi doble vida. Tarde o temprano, una grieta iba a hacerse demasiado grande para esconderla. Esa noche, después de acostar a mi hijo, me quedé sentada en la sala, con la luz apagada. No encendí la computadora. Por primera vez en semanas, me permití el silencio. Me abracé las rodillas y lloré en silencio, deseando que alguien me sostuviera, que alguien me dijera que todo estaría bien. Pero no había nadie. Solo estaba yo, Clara, fragmentada entre dos versiones de mí misma que ya no sabía cómo reconciliar. El silencio en casa empezó a sentirse diferente. Ya no era ese descanso tranquilo después de un día largo. Era un silencio cargado, denso, como si Daniel hubiera descubierto algo y no supiera cómo decirlo. Una tarde, mientras doblaba la ropa en la sala, noté que él me observaba fijamente desde la puerta. ¿Por qué siempre cierras con llave tu cuarto por las noches, mamá? Sentí como se me helaba la sangre. Es porque necesito concentrarme cuando busco trabajo, respondí forzando una sonrisa. Pero a veces escucho voces. El corazón me golpeaba en el pecho. Tomé aire, lo abracé con fuerza y le dije que seguramente era la televisión, que no se preocupara. Él no insistió, pero vi la duda en sus ojos. A partir de ese día, empecé a sentir que Daniel me espiaba sin quererlo. No lo hacía con malicia, simplemente estaba atento, como si tratara de descifrarme. Y esa mirada me hacía sentir desnuda, mucho más que cualquier cámara. Una noche, cuando me conecté, dejé la puerta entreabierta por error. En medio de la conversación con un cliente, escuché un crujido detrás de mí. Me giré rápidamente y vi la silueta de Daniel. El mundo se me vino abajo en un segundo. «¡Sal de aquí, Daniel!», grité con un tono tan duro que lo asusté. Él salió corriendo, y yo, temblando, cerré la computadora de golpe.
Lo encontré en su cuarto, encogido en la cama. Perdón, mamá, yo solo quería darte un beso de buenas noches. Su voz quebrada me partió en dos. Sentí una culpa tan grande que apenas podía respirar. Me senté a su lado, acaricié su cabello y le inventé una mentira más, que estaba en una entrevista de trabajo, que no podía interrumpirme. Él asintió, pero no me miró. Esa distancia entre nosotros empezó a crecer. Yo lo notaba más callado, más reservado. A veces me respondía con frases cortas, otras simplemente se encerraba en su cuarto. Me aterraba pensar que el vínculo que tanto había cuidado se estaba rompiendo, justo por lo que había hecho para protegerlo. Las sombras no solo estaban en mi habitación cuando encendía la computadora, también empezaban a instalarse en casa. Era como si el secreto se hubiera convertido en un huésped silencioso que se sentaba a la mesa con nosotros, que nos acompañaba en cada conversación, que nos robaba la confianza. Esa noche me quedé despierta, mirando a mi hijo dormir. Y pensé, si algún día descubre la verdad, ¿podrá perdonarme? ¿O este secreto será la sombra que nos separe para siempre? La doble vida empezaba a pesar más que nunca. Cada noche, cuando encendía la computadora, sentía un miedo que me helaba la sangre. No era solo el temor a ser descubierta por Daniel, sino por todos, por vecinos curiosos, por conocidos en redes, incluso por mí misma. Había noches en que me conectaba y, mientras sonreía ante la cámara, me preguntaba cómo había llegado a esto. Recordaba mis primeros días como Clara, cuando la vida era simple aunque dura, y me dolía pensar que para sobrevivir había tenido que inventar a Isabella. El cansancio físico y emocional me golpeaba con fuerza. Mis ojos estaban siempre rojos, mis manos temblaban, y a veces me quedaba dormida frente a la computadora sin darme cuenta. Cada despertar era un recordatorio cruel de la rutina que me estaba consumiendo. Una tarde, Daniel llegó de la escuela más callado de lo habitual. Se sentó en el sillón, con los brazos cruzados, y me dijo: Mamá, quiero preguntarte algo, pero no quiero que te enojes. Sentí que el corazón me daba un vuelco. Claro, cariño, dime, respondí, intentando sonar tranquila. ¿Estás feliz últimamente? No pude responder de inmediato. Lo miré, tratando de descifrar qué veía en mí que lo hacía dudar. Sí, cariño, todo está bien, mentí, apretando los dientes. Pero sabía que ya no podía sostener tantas mentiras. Daniel estaba empezando a percibir que algo cambiaba en mí, que la madre que él conocía se estaba desvaneciendo bajo otra identidad que él no entendía. Esa noche, mientras me preparaba para conectarme, sentí una punzada de culpa tan intensa que casi no podía respirar. Cada cliente que aparecía en la pantalla, cada sonrisa falsa que ofrecía, se sentía como un recordatorio de que estaba perdiendo algo irreemplazable: la confianza de mi hijo, la claridad de mi propia identidad. Mientras hablaba con un cliente que solo quería compañía, escuché el crujido de la puerta. Mi corazón se detuvo. ¿Había sido Daniel? ¿Lo había oído? Todo está bien, susurré, temblando. Solo estoy ocupada. Apagué la cámara inmediatamente y corrí hacia su cuarto. Daniel estaba dormido, con el rostro tranquilo y ajeno a lo que acababa de ocurrir. Me quedé allí un momento, abrazándolo, y sentí el peso de mi doble vida aplastándome el pecho. Fue entonces que comprendí que no podía seguir así mucho tiempo. Isabella me estaba salvando económicamente, pero estaba destruyendo algo más importante: la relación con mi hijo y, con ello, una parte esencial de mí misma. Me prometí que encontraría una manera de seguir adelante, de mantener la seguridad que Isabella me daba, pero sin perder a Clara, sin perder a Daniel, sin perderme en el camino. El camino sería difícil, lo sabía. Cada día sería un equilibrio imposible entre supervivencia y honestidad, entre miedo y amor. Pero no tenía otra opción. Porque si perdía esto, si cruzaba demasiado la línea, no habría manera de regresar. Nunca imaginé que confesar algo podría doler tanto y al mismo tiempo traer un alivio inesperado. Llegó el momento en que supe que no podía seguir escondiendo mi doble vida. Las mentiras se habían acumulado tanto que cada palabra que decía se sentía hueca, y cada silencio era un muro entre Daniel y yo. Grandes que parecían buscar señales de peligro en cada gesto mío. Daniel, hay algo que debo contarte, empecé, temblando. Algo que he estado escondiendo. Se sentó en la cama,
cruzando las piernas, con esa paciencia que solo los hijos tienen cuando intuyen que algo grave viene. ¿Qué es, mamá? Inspiré profundo y comencé a hablar. Le conté sobre Isabella, sobre las noches en las que escuchaba voces, sobre el dinero que ganaba para mantenernos a flote. Le hablé de mis miedos, de mi cansancio, de la culpa que me acompañaba. Mientras hablaba, sus ojos se llenaron de preguntas y de dolor. Yo podía ver que intentaba comprender, pero también que sentía que su mundo se tambaleaba. Mamá, ¿por qué no me lo dijiste antes? Quise abrazarlo, sostenerlo, decirle que todo estaba bien, pero sabía que no podía borrar meses de secretos con un simple abrazo. Quería protegerte, le respondí. Pensé que si me veías así, te preocuparías, o peor, me juzgarías. Se quedó en silencio un largo rato. Podía sentir su respiración acelerada, su corazón latiendo con fuerza, y el mío lo imitaba. El miedo a perderlo, a que dejara de confiar en mí, era más fuerte que cualquier otra cosa que hubiera sentido en semanas. Finalmente, me abrazó. Su abrazo era suave pero firme, lleno de la ternura que siempre me había sostenido. Mamá, todavía te quiero. Pero me dolió que me lo ocultaras. Lloré entre sus brazos, sintiendo que una parte de mí se desmoronaba mientras otra empezaba a recomponerse. Era como si finalmente pudiera respirar después de meses de ahogo. Esa noche, después de acostarlo, me senté frente a la computadora apagada y respiré profundo. Sabía que Isabella no podía desaparecer de la noche a la mañana. Aún necesitábamos el dinero que me daba. Pero algo había cambiado. Ahora Clara y Daniel compartían la verdad, y eso me dio fuerzas que no había sentido en meses. Aprendí que los secretos pueden proteger, sí, pero también pueden destruir. Y que el amor verdadero no teme la honestidad, aunque duela. Porque incluso en medio del caos, confesando nuestras grietas, podemos encontrar un poco de luz. El día después de mi confesión, algo cambió en nuestra casa. No era que los problemas hubieran desaparecido. El dinero seguía siendo escaso, las facturas seguían llegando, y la incertidumbre sobre el futuro seguía allí. Pero algo en el aire era distinto. La verdad nos había dado un espacio para respirar. Daniel me miraba con más atención, como si quisiera entender cada gesto mío. Sus preguntas eran sinceras, pero menos cargadas de sospecha. Y yo podía mirarlo sin sentir que estaba perdiendo un pedazo de mi alma. Decidí que Isabella seguiría existiendo, pero con reglas más estrictas. No dejaría que mi doble vida robara más de lo necesario. No permitiría que el secreto nos separara otra vez. Cada noche que trabajaba, lo hacía con un propósito definido, con límites claros, y siempre recordando que Daniel era mi prioridad. El primer día que volvimos a sentarnos juntos para cenar sin tensión, sentí que algo dentro de mí renacía. Conversamos sobre cosas simples, la escuela, los amigos, los juegos en el parque. Sus risas comenzaron a llenar de nuevo los rincones de la casa, y yo respiré con alivio. También comencé a hacer pequeños cambios en mí misma. Empecé a cuidar mi salud, a dormir más, a dedicar tiempo a mis propios hobbies, cosas que había dejado de lado durante meses. Descubrí que podía ser clara y ser fuerte sin depender únicamente de Isabella. Un fin de semana, mientras paseábamos por el parque, Daniel me tomó la mano y dijo: Mamá, gracias por todo lo que haces por mí. Sentí un nudo en la garganta. No era solo por los días difíciles o por el dinero que había ganado con Isabella. Era por la perseverancia, por la valentía de enfrentar mis errores y aún así seguir luchando. En mi soledad, me di cuenta de que cada lágrima, cada miedo y cada secreto me habían enseñado algo valioso, que la fuerza no está en no caer nunca, sino en levantarse, una y otra vez, incluso cuando parece imposible. No fue un final perfecto. Los desafíos seguían ahí, y la vida todavía tenía momentos difíciles. Pero había aprendido a mirar a los ojos de Daniel y a decir la verdad, a mostrar mis grietas sin sentir vergüenza, y a vivir con la certeza de que podía construir algo mejor para los dos. Mientras me acostaba esa noche, con Daniel dormido a mi lado, sentí que por primera vez en mucho tiempo, podía cerrar los ojos sin miedo. Isabella ya no dominaba mi vida. Clara estaba renaciendo entre las cenizas de lo que había sido, más fuerte, más sabia, y lista para enfrentar cualquier tormenta que viniera.